¿Sabías que en Apple existe un CEO, pero que no es el Chief Executive Officer, sino que es más bien el Chief Evangelist Officer? Sí, Apple tiene un evangelista en jefe. Y esto fue uno de los ingredientes fundamentales para arraigar la cultura a toda persona que comprara Apple. Steve Jobs se había inspirado de las grandes religiones del mundo y buscaba emular esos principios. Toda religión tenía un templo, esos lugares donde llegan cada una de las personas que profesan esa religión. Por lo tanto, Apple tendría oficinas espectaculares, tiendas espectaculares, que lograran reflejar eso que buscaba sus compradores. 2. Las grandes religiones tenían evangelistas, personas que hablaban de las creencias básicas e influían en los demás. Y por lo tanto, Apple tendría sus propios evangelistas y nombró a uno de ellos, Guy Kawasaki, como el primer Chief Evangelist Officer. Su trabajo, hablar de Apple por todo el mundo y tratar de influir en grandes influenciadores. Hoy hablaremos de cómo arraigar la cultura y cómo hacer que todas las personas corran con el propósito. ¿Cuál es la teoría que respalda la necesidad de difundir nuestro propósito y nuestra cultura a toda la organización? Everett Rogers estableció una curva de difusión de innovaciones que nos sirve en general en varios contextos organizacionales. Y él decía que después de estudiar la adopción de una idea o de una tecnología, ocurría en una curva, en donde el 2.5% de la muestra eran los primeros adoptantes. Las personas que corrían con una idea se apropiaban de ella y empezaban a hacerla propia. 2. El 13.5% eran los primeros adoptantes o los adoptantes tempranos. Ellos, ya influenciados por estos primeros innovadores, empezaban a correr con las ideas. 3. La mayoría temprana, un 34% de las personas que ya habían escuchado del resto y ya se estaban adueñando de las ideas. 4. Una mayoría tardía, ya habían escuchado de los demás y empiezan a adoptar esta idea o la tecnología. Y finalmente, un 16% que les llamó rezagados. Y esos eran los que dejaron la idea de último, esperaron hasta el final. ¿Por qué te cuento de esta teoría? Las ideas se propagan de esa misma forma. Habrá personas que desde el principio corran con la idea y otras que les tome más tiempo. Cuando hemos definido estrategia o propósito o cualquier otro pilar de la organización, no todas las personas correrán con ello de inmediato. Por lo tanto, es importante contagiar a los demás y entender cómo hacemos para influir en las personas, lograr más evangelistas, más multiplicadores y que esa idea llegue rápidamente a una ejecución. Para arraigar el modelo a toda la organización, utilizaremos 3 marcos conceptuales. El primero, que es para estructuralmente organizar a las personas dentro de 3 grandes grupos. 20% que nombraremos embajadores o cualquier otro sinónimo que desees. Evangelistas, multiplicadores, etc. Este 20% es el número de personas de acuerdo a nuestro headcount. Quiere decir número de personas completas de la empresa multiplicado por 20%, ese es el núcleo inicial de liderazgo que debemos impactar. Segundo, 60% de las personas. Esta es la masa crítica o la ola 2 de comunicación. Luego que este 20% ha sido empoderado y comunicado, vamos a ir al siguiente grupo, al que vamos a buscar que compartan el mensaje. Y 3, 20% que colocaremos adoptantes tardíos o rezagados. Sabemos que en este momento es importante comunicarlos, pero el tiempo lo utilizaremos en estos 2 grupos principales. Segundo modelo, ¿qué vamos a comunicar?
tenemos que alinear tres grandes componentes: cabeza, corazón y manos. Por lo tanto, clasificaremos tres grandes círculos y vamos a colocar en el centro el corazón. Y ahí vamos a decir cuál es la aspiración, cuál es la parte emocional que queremos tocar con este cambio, con este propósito, con la estrategia. Aquí es donde hablamos del propósito, del cliente, de nuestra gran ambición. 2. Vamos a hablar de las manos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el gran modelo de gestión? Nuestro gran comportamiento, ¿qué hay que hacer más? ¿Qué hay que hacer menos? Y 3, vamos a colocar la cabeza. ¿Cuál es la meta cognitiva? ¿Qué es lo que queremos lograr? Los grandes resultados, y los enunciaremos. Y el tercer marco de referencia será la integración de estas dos cosas. Y vamos a decir qué queremos comunicarle a este 20%. Cabeza, corazón y manos. ¿Cuál será el mensaje para nuestros embajadores, evangelistas o multiplicadores? Y 2, ¿cuál será el mensaje general organizacional para el 60%? Cabeza, corazón y manos. Veamos un caso que ejemplifica cómo arraigar la estrategia en gran escala. Y este es un caso emblemático, el de Harley Davidson. Harley Davidson tiene un enunciado de posicionamiento muy contundente. Creamos motocicletas grandes, ruidosas, para machos. Y está dicho así si tú ves muchos de los documentos originales. Y dicen, para lograr libertad en una época de decreciente libertad. Muy claramente enunciado su estrategia. Y podrías pensar que está únicamente para un grupo en particular y es hasta discriminatorio. Pero ellos desde el inicio acotaron muy claramente su estrategia inicial. Y eso fue parte de su éxito. No eran apologéticos en decir a quién sí, a quién no. ¿Qué sí queremos lograr? ¿Qué hicieron ellos? Tomaron este 20% de evangelistas y multiplicadores que eran personas aventureras, que particularmente disfrutaban de ir en motocicleta y poder ir en grandes distancias. Empezaron con ellos. Empezaron a nombrar ciertos embajadores, ciertos evangelistas que iban a promover los valores de la marca. Segundo, empiezan a invertir en patrocinar grandes causas. Por ejemplo, hacen un club de los dueños de una Harley Davidson. Nuevamente, este 20% les dábamos una posibilidad de expandir su mensaje, de crear grandes eventos, grandes marchas en donde pudieran ir y manejar miles de kilómetros en su nueva Harley Davidson. 3. Empiezan a figurar en la narrativa contemporánea aspiracional. Empezaron a salir en películas, empiezan a salir en grandes eventos y patrocinan, por ejemplo, a la milicia. Y se empiezan a asociar a estos grandes multiplicadores. Lo segundo que hace Harley Davidson es irse al 60% y lograr que su estrategia pasara de algunos pocos a muchos. Y lo logran de diferentes formas. Empiezan a hacer ropa específica, líneas de tatuajes inclusive de la marca y empiezan a difuminar sus logos y muchos de los ingredientes de la marca para que otras personas corrieran con esa estrategia. Este caso de Harley Davidson nos damos cuenta que la estrategia que empezó altamente segmentada y acotada se vuelve un fenómeno mundial. ¿Cómo lo logran? Aplicando los principios que hemos hablado. Nombran embajadores, les dan una razón para creer, corazón, cabeza y manos. Les dicen qué podían hacer, qué podían creer. Por ejemplo, esa creencia de libertad decreciente es una creencia poderosa y nos invita a la libertad. Y por otro lado, ¿qué podíamos creer? ¿Cuáles eran los grandes pilares de la marca y de la empresa? Y todas las personas empiezan a correr con esa visión tal cual la empresa fuera propia. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras organizaciones?
La primera pregunta es: ¿quiénes serán tus grandes embajadores naturales? Puedes tomar un instrumento anónimo y aplicarlo en tu empresa para hacer una pregunta. ¿A quién considero un líder positivo o una líder positiva en la organización? La respuesta a esta pregunta serán muchas personas que aparecerán. Y esos nombres que aparecen allí, y particularmente los que son repetitivos, son los embajadores naturales de tu empresa. Que ellos sean parte de la transformación será fundamental. Paso 2. Preparar una guía para embajadores del cambio, para que se adueñen de la estrategia. ¿Qué vamos a comunicar en esa guía de estrategia? El por qué, el cómo y el qué. O dicho de otra forma, corazón, manos y cabeza. Corazón, ¿cuáles son los pilares de nuestra cultura? Nuestro propósito, nuestras grandes creencias. Segundo, la parte de manos, gestión, ¿qué vamos a medir? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Y finalmente, cabeza, el qué. Y vamos a buscar cuáles son las métricas, los indicadores que están definidos dentro de nuestro plan. Entre más comuniquemos estos 3 niveles y que los embajadores y embajadoras estén empoderados y comunicados, más rápidamente las personas van a correr con esa visión y se va a cortar la famosa brecha de ejecución entre lo que queremos lograr y lo que estamos logrando en la práctica. ¿Cómo podemos empezar? Nombra a tus embajadores, haz una guía de trabajo para que puedan correr con la visión y 3, implementa un programa de comunicación en donde les puedas dar esta guía y nombrarlos formalmente y dejar que las personas empiecen a trabajar consistentemente. Este plan deberá tener ciertos hitos, desde un lanzamiento, reforzamientos y una retroalimentación constante. Sabemos que en una organización la repetición es la clave y entre más personas corran con la visión, más rápido lograremos grandes resultados.